Muchas gracias nuevamente. Les dije que venía a escuchar y ahora voy a hablar. Pero la idea es en realidad presentarles algunas cosas para que nos empecemos a ordenar para el proceso de diálogo. No sé si tienen la presentación a la mano para abreviar, para hacerlo. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que tengamos más espacio para conversación. No. Entonces voy empezando así nomás, ¿no? Este primer punto que toca abordar ahora tiene que ver con este primer punto que voy a abordar ahora tiene que ver con, ¿se escucha mejor ahora? ¿Sí? Tiene que ver con la evaluación del proyecto educativo nacional vigente. Como todos ustedes saben, en el año 2007 se aprobó lo que se llamó el primer proyecto educativo nacional del Perú, que se dirige al 2021, y cuando se nos encomienda al Consejo Nacional de Educación en el 2017 elaborar uno nuevo, uno de los elementos fundamentales de ese encargo tenía que ver con evaluar el proyecto vigente. Nosotros en el Consejo Nacional de Educación hemos producido regularmente, me parece que llevan como 8 o 9 documentos de balances y recomendaciones acerca del progreso respecto del proyecto educativo nacional 2021. Todos esos documentos están disponibles en la sección de publicaciones de la página web del Consejo Nacional de Educación y todos los pueden consultar ahí. Pero especialmente para esto, para poder tener herramientas más generales de discusión acerca de qué hemos logrado con relación al proyecto educativo nacional vigente, hemos hecho un esfuerzo bien importante de evaluación en los últimos años a partir de un conjunto de acciones que han tenido que ver con algunas investigaciones que se han desarrollado sobre cada uno de los objetivos estratégicos de ese proyecto, sobre el proyecto en su conjunto, con un conjunto de entrevistas y discusiones que se han desarrollado en distintas partes del país y con las que, digamos, ha colaborado algunas instituciones y personas que nos han ayudado en esto, ¿no? Un primer elemento que creo que es importante aprender de la experiencia del proyecto educativo nacional vigente tiene que ver con la idea de ¿qué es el proyecto educativo nacional? El proyecto educativo nacional no puede ser, y déjeme empezar por lo que no puede ser, una afirmación de las cosas de detalle que tienen que hacerse. ¿Por qué razón? Porque si queremos proyectarnos a 15 años, ¿alguien sabe cómo va a ser el mundo dentro de 15 años? No podemos entrar en mucho detalle en el sentido de que es absolutamente necesario que se haga una cosa muy puntual en un determinado lugar o con relación a un determinado problema. Entonces lo que necesitamos es un marco estratégico, algo que piense globalmente los problemas y que dé lineamientos acerca de cómo abordar esos problemas. Eso es lo primero que está ahí. Cómo tener un conjunto de orientaciones estratégicas o marco estratégico que permita decir las políticas educativas que legítimamente desarrolle cada gobierno se enmarcan dentro de esto para que haya continuidad y no haya ruptura cada vez que cambiamos de autoridades. Un segundo elemento que hemos aprendido es el hecho de tener que desarrollarlo de manera conjunta como un proyecto de país y no solamente como una iniciativa de las organizaciones del Estado. Esta idea de tener un alcance de 15 años está asociado a que se vincule a 3 periodos de gobierno, ¿no? Entonces ese es un poco el tema, digamos, dar continuidad a pesar de los cambios y la alternancia democrática que es necesaria en el país. Entonces la evaluación que hemos hecho obviamente no es al 2021 porque todavía no sucedió el 2021 y la información más reciente que tenemos en realidad es del año 2017. La siguiente, por favor. ¿No? Lo primero que hay que recordar es que el proyecto educativo nacional al 2021 contiene una visión de la educación que dice que todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo a lo largo de la vida, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. Esta es una formulación bastante general que en realidad ajustes más, ajustes menos, la podemos mantener. Hay algunas cosas que ahí son específicas, como la idea del mundo letrado. En realidad, hoy día el mundo es un poco más complicado que solo el mundo letrado, entonces uno podría pensar en lo digital. Pero bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una propuesta que vamos a ver más adelante de nueva visión, que no es muy distinta en el sentido, es un poco diferente en la formulación, la hemos querido hacer más chiquita, más breve, más fácil de posicionar en la memoria de las personas, pero que en general se condice con lo que está ahí. Junto con ello, la siguiente por favor, tenemos un conjunto de 6 objetivos estratégicos que encarnan esta visión.
Uno primero que tiene que ver con asegurar equidad en la educación. Si la educación es un derecho fundamental de las personas, es un derecho de todas las personas, y entonces los problemas de equidad son problemas sustanciales, fundamentales de la educación. No existe una buena educación si es una educación dispar, si es una educación que relega a personas. Los derechos son derechos para todas las personas. Si no lo son, son ventajas de algunos y desventajas de otros, y no deseamos eso en la educación. Segundo, un objetivo que está vinculado con lograr aprendizajes, que las personas efectivamente a través de su trayectoria, digamos, educativa, sea en el sistema escolar o no, logren aprendizajes pertinentes para la vida, que sean relevantes para poder desarrollar sus propios proyectos. Uno tercero que tiene que ver con la docencia, lograr, decía la formulación, maestros bien preparados. Se asumía que uno de los problemas fundamentales era la necesidad de fortalecer el carácter profesional de la docencia, digamos, cuando digo carácter profesional de la docencia, estoy pensando en 3 factores que abarcan a cualquier profesión, en tanto profesión: el saber experto, el trabajo colegiado y el juicio autónomo, ¿no? Las personas, los profesionales trabajamos básicamente de esa manera, en base a esos 3 elementos que definen lo que es una profesión. Un cuarto elemento tenía que ver con la descentralización, y bueno, en un momento me voy a referir a algunas de esas cosas vinculadas a ella, que es en el contexto además en el que se discute el proyecto educativo nacional vigente, es el contexto en el cual se empieza a estructurar los gobiernos regionales que hoy día tenemos. Lo quinto tenía que ver específicamente con el rol de la educación superior en el desarrollo del país, y lo sexto tenía que ver con la idea de que la educación no empieza ni termina en la escuela, sino que en realidad la sociedad se educa a sí misma a través de distintos ámbitos, y entonces apelaba a la responsabilidad por la educación de todos los actores en la sociedad, dentro y fuera del sistema educativo. La siguiente, por favor. Un primer elemento de la evaluación del proyecto vigente es la importancia del diálogo, la importancia de los acuerdos, los encuentros, de la participación ciudadana como elemento fundamental para la construcción de una política pública de este tamaño, de esta naturaleza. Si queremos un marco estratégico que sea vigente 15 años, el país se lo tiene que comprar. Y la única forma que el país se lo compre es que sea suyo, es decir, que no necesite comprárselo, sino que lo haya hecho con sus propias manos y con su propio esfuerzo a través de la participación ciudadana. Esto no es usual en el país, es una experiencia atípica de planificación, y por eso en realidad el proyecto educativo vigente, con todas las cosas buenas y las debilidades que pueda tener, es reconocido por todo el mundo como un ejemplo de esto, de lo que estamos haciendo ahora: tratar de construir política pública, no desde el escritorio con las 4 ideas que algunas personas podemos tener en la cabeza, sino compartiendo esas ideas con otras personas que también tienen ideas propias y expectativas propias, y tratando de construir un proyecto que efectivamente le pertenezca a la sociedad en su conjunto y no sea un documento oficial del Estado simplemente. Sin embargo, a pesar de esas 2 virtudes, este es un primer elemento importante de la evaluación, que tiene que ver con el carácter global del proyecto. A pesar de esas virtudes ha habido un problema que varios de ustedes han señalado en diversas oportunidades, que el proyecto educativo nacional ha sido un documento de referencia que las distintas autoridades que han pasado por el sector de educación podían, o los gobiernos, podían o no, a nivel nacional y subnacional, podían o no tomarlo en cuenta. ¿Le podían hacer caso o no le podían hacer caso? Si les gustaba bien, si no les gustaba mal, si alguna cosa sí y se hacía, si otra cosa no y no se hacía. Hay una debilidad fundamental que tiene que ver con problemas más complejos, que tienen que ver con la debilidad institucional del Estado peruano y con la prácticamente ausencia de una función de planificación y de planificación estratégica en el Estado. El CEPLAN ha estado trabajando en eso en los últimos años, ha estado tratando de formular un nuevo sistema nacional de planeamiento estratégico que, digamos, regule las cosas, y por eso cuando en el video que envía la ministra dice, usa una frase para referirse al nuevo proyecto educativo nacional, que es Política Nacional Multisectorial. Ese es el nombre que en la jerga burocrática del Estado peruano nos permite, o nos permitiría, que el nuevo proyecto educativo nacional entre en el Sistema Nacional de Planificación bien arriba, antes de las políticas sectoriales, y que sea de observancia obligatoria para todos. Y entonces que la gente ya no se pueda escapar cuando le conviene. Hasta cierto punto, ¿no es cierto? Porque al final eso es la regla en el papel, y yo siempre puedo agarrar, o lo hemos visto además en el pasado, hemos visto a ministros ir al Congreso a informar sobre los avances del proyecto educativo nacional y en realidad decir cualquier otra cosa porque era lo que querían decir, ¿no es cierto?
y eso también depende de nosotros como ciudadanos, de que seamos más vigilantes y que tengamos unas organizaciones civiles más fuertes, que sean capaces de ser un poco más demandantes de que el rumbo se mantenga. Como sistema educativo no hemos terminado de comprender o asimilar cuáles son los avances del proyecto educativo nacional del Ministerio. Esperé un poco para ver cómo instrumentalizar políticas o establecer procedimientos de cómo lograr cada uno de los objetivos, pero en realidad esto termina estando medio nebuloso. Si uno mira el proyecto educativo nacional vigente, las afirmaciones que hay en las metas y en las políticas son todas de muy diversa naturaleza. Entonces, algunas cosas son más fáciles de encajar en la manera como funciona, opera la burocracia nacional y subnacional, burocracia en el buen sentido de la palabra, ¿no? El aparato del Estado, y otras no son tan fáciles de encajar, ¿no? Y en realidad muchas veces o en varias ocasiones hemos visto al Ministerio decir, voy a hacer esto porque quiero, y después lo justifico diciendo que tiene algo que ver con el proyecto educativo nacional. Y no solo hemos visto al Ministerio, esto no está documentado acá porque esto es más reciente, hemos visto a otras instancias del Estado, de los poderes del Estado, digamos, juzgando cosas como los textos escolares supuestamente desde el proyecto educativo nacional, en realidad se está usando como coartada para decir cualquier otra cosa que se quiere decir. Entonces ahí hay un problema central que tiene que ver con la debilidad institucional del Estado y cómo el proyecto educativo nacional se conforma y se convierte en lo que pretende ser una orientación estratégica de verdad que haga que las políticas no puedan estar dando bandazos demasiado grandes. Siguiente, por favor. El proyecto educativo nacional, por otra parte, ha servido para dar continuidad a algunas preocupaciones que no siempre son atendidas, por ejemplo, el tema de la equidad. El proyecto educativo nacional, la existencia del documento y la existencia del Consejo Nacional de Educación como una especie de guardián, por decirlo de alguna manera, del proyecto, nos permite a nosotros, por ejemplo, insistir en que los problemas de discriminación y de segregación en la escuela son problemas fundamentales, más allá de que la política educativa los aborde o no los aborde de manera correcta. Nos permite a nosotros plantear algunas cosas y, digamos, tratar de impulsar el debate público en una determinada dirección. Esto nos ha permitido, le ha permitido al Consejo en particular, ¿no? Expresar algunas discrepancias con prioridades de varias gestiones ministeriales en varios momentos, expresar discrepancias muy fuertes con algunas medidas puntuales en algunos momentos y reclamar que haya que se preste atención, por ejemplo, a los problemas de equidad que siempre han sido unos temas centrales para el proyecto educativo nacional y para el Consejo, ¿no? Eso nos ha permitido contribuir a la discusión nacional más allá de las debilidades que hemos tenido en general. Siguiente, por favor. Los problemas, o uno de los aspectos, mejor dicho, que también está vinculado con esto es la existencia o no de los proyectos educativos regionales. Los proyectos educativos regionales son la forma de darle concreción más sensata en el territorio a los grandes objetivos y orientaciones estratégicas que tiene un proyecto educativo nacional, y fueron una oportunidad de aprendizaje importante. Hubo un movimiento muy grande en las regiones alrededor del 2007-2008 para crear sus propios proyectos educativos regionales, y en algunos lugares esto funcionó mejor, en otros lugares esto no funcionó tan bien, y esto está asociado nuevamente a las debilidades institucionales que tenemos en las distintas partes. Tenemos instancias de representación y de participación reguladas normativamente, como los consejos de participación regional o local, los COPARE, los COPAL, etcétera. No todos son muy activos, no todos han sido muy activos todo el tiempo, y eso son cosas que tenemos que tratar de apuntalar. Nosotros tenemos que ver las formas de fortalecer los mecanismos institucionales que normativamente existen, pero que muchas veces en términos prácticos no son tan fuertes como quisiéramos, ¿no? Nosotros en el Consejo durante un tiempo estuvimos a hacer un seguimiento de los proyectos educativos regionales, pero en algún momento, la verdad, como los mismos proyectos educativos regionales se desdibujaron, terminó siendo un seguimiento que dijimos mejor no, porque estábamos siguiendo en realidad papeles y no problemas reales en muchos casos, ¿no? Porque los proyectos educativos regionales no se tradujeron en planes operativos específicos y no necesariamente en todos los casos, en algunos casos sí, funcionaron como instrumentos de planificación en los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Estas son las cosas más generales de la evaluación sobre el proyecto. Un marco estratégico es importante, construir política con participación es crucial. ¿Cómo convertimos eso en algo que se haga parte del sistema de planificación para que sea vinculante para el Estado? Eso es un problema número uno. ¿Cómo hacemos que eso tenga continuidad y que no dependa tanto de los cambios y de la buena
voluntad de los ministros o de las autoridades, es el problema número 2, cómo fortalecemos el rol de las instancias de participación a nivel nacional y a nivel regional y a nivel local, es un problema 3, que tienen que ver con la idea general del proyecto. Más allá de eso hemos visto, y esto lo voy a pasar muy rápido porque ustedes tienen la publicación, hemos ya publicado un resumen donde están las principales ideas de esto, el documento gordote con todo el detalle lo estamos publicando a finales de mes, principios de septiembre, si mi memoria no me engaña, ¿no? Como les decía, el primer objetivo estratégico, la siguiente por favor, es el tema de oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. El proyecto ha servido para hacer visible el problema y tratar de hacerlo una prioridad. Ha habido algunos avances en la atención de infancia, niñez, adolescencia, pero evidentemente no hay forma que alguien diga que en el Perú se garantice el derecho a la educación y a la salud desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Eso no sucede en el Perú, ¿no? Y miramos algunos de los resultados específicos, la siguiente por favor, que tienen que ver con este objetivo, la primera infancia como prioridad nacional, y hay cosas, ¿no es cierto? En los últimos 25 años la educación infantil se ha expandido de una manera importante en el Perú. Hoy día la mayor parte de los niños ingresa a primer grado de primaria con 2 años de educación inicial o un poco más, en promedio, el promedio nacional es alrededor de 2.4, 2.5 años de educación inicial. Eso no existía, eso no pasaba hace 25 años. Hemos avanzado en algunas cosas en ese sentido, aunque con muchas debilidades en temas de educación, de calidad de los servicios y problemas, ¿no? Y por supuesto el gran desafío y el gran problema siempre pendiente es la articulación multisectorial, que es vital en la primera infancia. El desarrollo infantil temprano no es un tema de educadores, no es un tema de médicos, no es un tema de nutricionistas, es un tema de todos juntos, y eso en el Estado peruano, digamos, venimos muchos años lidiando con esfuerzos de multisectorialidad, y eso me recuerda que el Consejo Nacional de Educación en un par de oportunidades ha dicho, ¿saben qué? Eso no va a funcionar, mejor creemos una autoridad nacional por la infancia que congregue todas las cosas y nos olvidemos de que tenemos que coordinar entre distintos, porque la verdad eso deja mucho que desear, ¿no es cierto? Una segunda cosa que dijimos era una buena educación sin exclusiones a lo largo de toda la educación básica, y estamos en 85% de la conclusión de la secundaria, lo cual no es precisamente un mal valor, es el segundo valor más alto de toda América Latina, solo nos gana Chile, aunque ustedes no lo crean, es así, y eso tiene que ver con que la secundaria completa en el Perú es obligatoria desde hace un montón de décadas, igual que en Chile desde los 60, y en la mayor parte de América Latina solo la primera parte de la secundaria era obligatoria y la última parte de la secundaria, los grados 10, 11, 12, normalmente se han hecho obligatorios realmente, no en todos los países y hace muy pocos años, en los últimos 4 o 5 años. Hemos incrementado cobertura, permanencia, conclusión, pero por supuesto y hemos reducido algunas brechas vinculadas al nivel socioeconómico, a la lengua materna, etcétera. Sin embargo, todavía tenemos muchos problemas vinculados a presión laboral sobre los jóvenes, que sobre todo los jóvenes que se atrasan a lo largo de su trayectoria educativa. Los chicos en general terminan la primaria y muchos terminan la secundaria, pero no terminan cuando deberían terminar, terminan tarde porque hay mucho atraso escolar todavía en el Perú, y como hay atraso escolar hay mucha más presión por asumir otras responsabilidades y muchos no soportan la presión y se van, y por supuesto en muchas de las regiones del Perú tenemos problemas brutales de embarazo adolescente que se traducen también en abandono escolar, que deberíamos de verdad corregir con urgencia. Siguiente, por favor. El segundo tenía que ver con estudiantes e instituciones que logran aprendizaje, pertinencia y calidad. Hemos estado insistiendo en eso y sobre todo hemos estado insistiendo en la necesidad de tener miradas más complejas y miradas más integrales de qué cosa es la calidad de los aprendizajes. Lamentablemente desde el 2007 todos los esfuerzos que había previamente en el país de tratar de mirar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de una manera más amplia, cubriendo un espectro más grande del currículum y tratando de obtener, digamos, recomendaciones pedagógicas de la medición de los aprendizajes de los estudiantes, lamentablemente desde el 2007 eso básicamente se destruyó por la introducción de la evaluación censal de estudiantes en segundo grado de primaria, que lo que hace es mirar una fracción minúscula del currículum, no saca ninguna recomendación pedagógica porque no hay forma de hacerlo con la forma como se mide, y además ha creado un montón de problemas de prácticas, digamos, indeseables en el sistema educativo, como el entrenamiento para la prueba y todo lo demás,
que no solo empezamos a hacer mal desde el 2012 o el 2013, 11, 12, sino que a partir del 2013-14 se reforzaron con esto que se llamó el bono escuela, que terminó empujando todo el sistema educativo, no a que los niños aprendan, sino a que el resultado sea mejor, que no es lo mismo. Todos ustedes saben que para los exámenes de admisión universitaria uno se entrena para la prueba, da el examen y al día siguiente no se acuerda de nada. Ya, eso es lo que hemos hecho con la S de segundo grado de primaria, y por eso, en opinión del Consejo, desde hace mucho tiempo, eso debía morir y pasar a evaluaciones muestrales que permitan tener una cobertura curricular más grande y que en distintos grados y en distintos momentos, y que permitan hacer recomendaciones en serio acerca de cómo mejorar y mirar los problemas de equidad. Felizmente estamos avanzando con esa dirección. Hoy día ya no va a haber evaluaciones censales, solo la única que está en duda es si todavía va a haber la de segundo y secundaria. Ojalá podamos también eliminar eso, en mi opinión. Disculpen que sea tan bruto sobre el tema, pero es una de las cosas que sobre este objetivo en particular ha distorsionado el sistema de una manera muy fuerte en los últimos 10 años, ¿no? Los estudiantes y sus instituciones logran aprendizajes pertinentes, y eso, bueno, todos sabemos que se mueve, la gente aprende cada vez más, pero todavía estamos muy lejos de lo que quisiéramos, y nos movemos y mejoramos, pero muy despacito. Y eso, digamos, desde que tenemos evidencia más o menos comparable en las pruebas nacionales o en las pruebas internacionales, por ejemplo en PISA, el Perú es el único país que muestra mejora sostenida en el tiempo sin parar desde el 2001. Pero muy despacito. A esa velocidad la haremos dentro de 50 años, y esa no es la idea, ¿no es cierto? Entonces necesitamos hacer otras cosas para que las cosas mejoren mejor y mejoren más rápido, además. Siguiente, por favor. Respecto de los docentes, nosotros creemos que ha habido algunas cosas que sí están mejor. En el 2007, de mala manera, por cierto, en un mal clima de confrontación con los maestros, se introdujo una nueva ley. En el 2012 eso se cambió y se hizo un régimen general. El atributo fundamental de la ley, más allá de que hay cientos de cosas que siempre se pueden mejorar, es el haber introducido el mérito profesional como el criterio fundamental para el acceso, el progreso y la permanencia en la carrera. Eso es un elemento fundamental para revalorar la carrera, para que logre reconocimiento. Las carreras que tienen reconocimiento son las carreras donde el mérito es importante, las carreras donde en realidad la acumulación de años de experiencia es el único elemento de desarrollo en la carrera, y una persona que hace mal su trabajo nunca sale del empleo. Esas son carreras que no tienen una buena reputación, más allá de otras cosas. Ha habido una recuperación, no estamos donde quisiéramos, por supuesto, de los salarios docentes. Solo quiero recordar como ilustración que en términos reales hoy día un profesor gana en promedio en el Estado peruano 2.200, 2.300 soles al mes. Para el año 90, en el peor momento de la crisis, eran como 14 millones de intis, ¿no es cierto? Ya, pero olvidémonos los intis, en términos reales eran 154 soles. Pasar de 154 soles a 2.300 no es lo que quisiéramos, pero se está moviendo, y eso hay que reconocerlo. Había un periodo largo de estancamiento entre el 2007 y el 2017. El 2017 hubo un incremento de como 28%, si mi memoria no me engaña, y lo que es importante es que mantengamos incrementos sostenidos, digamos, tal vez no tan espectaculares, pero por lo menos sostenidos, para que no vayan periodos de 10 años donde el salario simplemente se deteriora, ¿no? Esas son cosas que son importantes. Hay hay sólidos avances en esto. Tenemos el marco de buen desempeño de los docentes, estamos mejorando en la formación continua, hay cosas que se han hecho. Todavía tenemos muy descuidada la formación inicial de los docentes, probablemente ese sea el vacío más grande en este terreno, pero algo se está moviendo. La siguiente, por favor. Este es uno de los temas más difíciles, más complicados, que tiene que ver con la gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad. Esto es uno de los elementos más complicados por dos cosas. Primero, porque el proceso de regionalización que hemos hecho en el país no es precisamente un proceso de regionalización súper exitoso. Tiene un montón de problemas y todos somos conscientes de eso. Y segundo, porque la descentralización de la educación no tiene por qué ser entendida únicamente como traspaso de funciones del gobierno central al gobierno regional, sino que uno lo podría entender como traspaso de funciones a las instituciones educativas para que éstas tengan mayor autonomía, y ahí no nos hemos movido nada. Como decía una persona que conocí hace un tiempo, el problema de la descentralización es que normalmente cuando uno habla de descentralización, la descentralización termina donde esa persona está. Descentraliza hasta a mí nomás, de pi para allá ya no, ¿no es cierto?
Creo que tenemos que pensar en sistemas de gestión que permitan fortalecer las instituciones y la autonomía de las instituciones y definir claramente los roles de las instancias en cada espacio. Te pasaste, gracias. ¿No? Hemos desarrollado unos marcos formativos, pero además no. El financiamiento no es un financiamiento primero suficiente. Hemos aumentado la cantidad de dinero que invertimos en educación en el Perú. Para el año 2000 el Estado peruano invertía 2.700 millones de dólares al año. Hoy día invertimos 9.000, más de 3 veces más. El próximo año va a ser 10.000, un poco más también. ¿Eso alcanza? No, no alcanza. Pero también es una cosa que se mueve y hay que reconocer que se mueve. A veces por mirar el indicador equivocado no nos damos cuenta de que las cosas se mueven. El Proyecto Educativo Nacional miraba el indicador equivocado al decir esa cosa que la UNESCO inventó hace como 50 años de hablar del 6% del producto. Yo trabajé 11 años en la UNESCO y me encargué que la UNESCO ya no volviera a hablar de eso, porque si una cosa es igual para todo el mundo y desde hace 50 años y no cambia, algo debe estar mal, ¿no es cierto? Porque el mundo es dinámico y el mundo es diverso. Japón gasta 3.7 de su producto en educación, igual que nosotros, y le alcanza. Namibia gasta 11-12% de su producto en educación y no le alcanza, porque el problema no es el porcentaje del producto, porque eso cambia dependiendo del tamaño del producto. El problema es cuánto invertimos por cada estudiante en cada contexto, porque no todos los estudiantes cuestan igual en cada lugar. Un estudiante en Breña no cuesta lo mismo, o no debería costar lo mismo en una política vinculada a la equidad que un estudiante en Aymaraes, ¿no es cierto? Entonces, seguir pensando en eso del 6% del PIB es la mejor manera de engañarnos y no entender nada de la historia. El gasto por alumno ha mejorado, estamos alrededor de 4.000 soles por alumno por año en número agregado para todo el sistema, que eso es como 400 soles al mes, digamos, si son 10 meses de actividad lectiva. Eso alcanza, en algunos lugares puede que alcance, en otros lugares sin duda no alcanza, hay que pensarlo mejor y hay que ver esquemas de financiamiento que permitan que eso llegue de la mejor manera a las personas y que sea financiado y administrado mejor. Y además esto, y con esto termino este punto y paso al siguiente, esto hemos tenido en los últimos, no ahorita, pero hace no muchos años, una tendencia muy fuerte a la recentralización de las decisiones en educación asociada a un manejo recentralizado del presupuesto. Yo te voy a dar la plata, pero haces lo que yo quiero, ¿no es cierto? No necesito explicar cuándo sucedió eso, pero eso ha sido una tendencia muy complicada que hay que empezar a revertir, que llevó al Ministerio de Educación de 2.700 a 9.500 empleados en el peor momento. Hoy día ya son solo 7.500 y eso hay que seguir recordando, porque todos ustedes recuerdan los 4.500 capataces que tenía el Ministerio repartidos por todo el país, ¿no es cierto? Ya, eso hay que empezar a desmontarlo, porque eso va contra la lógica de que la autoridad local, la persona que trabaja en el espacio local puede tomar la mejor decisión y hace que la burocracia centralizada sea supuestamente la que más sabe, lo cual nunca puede ser cierto, ¿no es cierto? El quinto, por favor, tiene que ver con la educación superior. Hay algunos esfuerzos importantes que tienen que ver con la nueva ley universitaria, la creación de una supervisión independiente, el establecimiento de condiciones básicas de calidad debajo de las cuales no debería existir ninguna institución educativa, ¿no? Digamos, todos somos conscientes de que lograr el licenciamiento institucional ha sido un desafío muy grande para muchas universidades, pero el licenciamiento institucional no es decir que uno es una maravilla, es decir que uno alcanza el mínimo. ¿Cómo estábamos? Que para llegar al mínimo hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande. Muchas veces en muchas cosas que vemos en educación sentimos que, digamos, nos sentimos medio decepcionados, pero hay que recordar los puntos de partida. Muchas veces para hablar, por ejemplo, de financiamiento de educación, les decía, estamos en 4.000, más o menos 4.000 soles por estudiante por año. En el año 90 estábamos en 840 más o menos, ¿ya? Pasar de 840 a 4.000 no es poca cosa, pero 4.000 no alcanza. Entonces, imagínense que esto es, hemos hecho el esfuerzo para subir 15 pisos, pero como estábamos en el sótano 15, recién llegamos al suelo, ¿no? Entonces sentimos que estamos en el suelo y que todavía no salimos, pero el bache de donde partimos, la profunda crisis nacional, digamos, alrededor del año 90, ha sido muy grande y nos sigue golpeando en muchos aspectos. Igual pasa con las universidades sufrieron un deterioro muy grande. Alcanzar estas condiciones básicas de calidad ha sido fácil para 5 universidades privadas. Para el resto, esto ha sido un esfuerzo muy, muy, muy grande. Y eso muestra en realidad
cuán mal era el punto de partida. Entonces, hemos logrado eso, todavía no logramos integrar completamente la educación superior, todavía hay imágenes en el país que dicen que la universidad es mejor que el instituto, ¿por qué? O que la universidad es más deseable que el instituto, ¿por qué? O que lo académico es más importante que lo profesional, ¿por qué? Yo soy académico, pero mi trabajo es tan valioso como el trabajo de la señora que vende chocolates en la esquina, ¿no es cierto? Todos los trabajos son dignos, ¿por qué esa profesión es menos o es más que otra? Nada, ¿no es cierto? Pero tenemos todavía una tradición vieja de pensar que el trabajo con la cabeza es mejor, es más bonito que el trabajo con las manos. Y solo quiero recordar que los futbolistas que trabajan con los pies ganan más que todos nosotros juntos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cómo logramos esto y cómo lo desarrollamos la ciencia y la tecnología en el país a través de las instituciones de educación superior? Es todavía una cosa complicada y pendiente, pero que hemos avanzado algunas cosas. Y el último punto tiene que ver con la sociedad que educa a sus ciudadanos, la siguiente, por favor, que es una siempre muy compleja, porque en el Perú, digamos, todas las estructuras de autorregulación de medios, por ejemplo, no funcionan, como no funcionó la autorregulación de universidades, por cierto. La ANR como instancia de regulación del sistema universitario no funcionó y permitió ese deterioro. Y si bien es cierto, también esto está asociado a la falta de recursos públicos en la educación estatal, por lo menos, eso solamente es una explicación parcial, porque las universidades no ejecutaban ni la mitad del dinero que recibían del gobierno central, así que también recordemos esa parte, ¿no? Y más allá de la planilla se ejecuta sola, ¿no es cierto? Más allá de la planilla. Entonces lo que digo es, hay que mirar un poco más en detalle esto, cómo hacer que los gobiernos locales se comprometan de mejor manera, las familias se comprometan de mejor manera con la educación, las empresas en el Perú, salvo excepciones, no se han comprado el pleito educativo del país, y por supuesto los medios son un problema. Y para terminar, quiero solamente decir dos cositas, ¿no? Una primera que tiene que ver con la visión, que ha ayudado a señalar una ruta, hay varios temas que están planteados ahí que los podemos seguir recuperando, y que debemos reivindicar, y esa es la última, por favor, reivindicar, digamos, la siguiente, por favor, reivindicar que el objetivo educativo de la sociedad es la formación de ciudadanos para vivir en democracia, no solamente la formación de individuos, sino de individuos que van a desarrollar sus proyectos de vida en armonía en una comunidad democrática, y por eso entender a la educación como un derecho humano fundamental y a la equidad como una de las preocupaciones centrales que la política educativa debe abordar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor presidente del Consejo Nacional de Educación, César Guadalupe Mendizábal. Vamos a continuar con la exposición en esta ocasión, en esta mañana, por el encuentro macrorregional. Todos somos educadores.